Un famoso periodista conoce a una mujer que lo termina involucrando en la resolución de un misterioso crimen, y mientras va creciendo el romance entre ellos, las cosas se van poniendo cada vez más peligrosas. Por eso hoy, Manhattan en la oscuridad. La película empieza con nuestro protagonista Porter entrevistando a una mujer con un niño que acababa de perder a su padre en un incendio, y en eso ella lo reconoce como el reportero que ayudó a encontrar a una niña gracias a una columna que escribió en el periódico donde trabaja. Más adelante Porter conversa por teléfono con su mujer, quien lo termina convenciendo para que vaya a una lujosa fiesta organizada por su nuevo jefe, así lo adula y no pierde su trabajo. Pero una vez allí el reportero no deja de mirar sin disimulo a una mujer que se le termina acercando para conversar. Luego la mujer llamada Caroline le dice que lo reconoció como el hombre que se dedica a escribir en el periódico notas sobre accidentes y tragedias, pero cuando se empieza a notar que ella se quedó sin tema de conversación, Porter le pide que vaya al grano y le diga el verdadero motivo por el que se acercó hacia él. Entonces Caroline le dice que se trata de algo muy largo de explicar y por eso lo termina invitando a su apartamento. En eso Porter es llevado a donde está su nuevo jefe, un poderoso millonario llamado Sr. Hobbs, quien parece más interesado en comerse un bocado que en hacer de buen anfitrión y socializar con sus invitados. Así que al final se marcha con Caroline a su apartamento y allí ella le entrega unos sobres para que los vea mientras le prepara y le sirve a su invitado un trago en el que no parece haberse ahorrado el alcohol. Pero cuando Porter abre los sobres esperando unas fotos hot de su anfitriona, termina encontrando unas fotos morbosas de un cadáver y un informe policial junto con unos trozos de jade verde encontrados en la escena del crimen de Simon, un famoso director de cine que estaba casado con ella. Así que luego de leer el informe donde no se aclara cómo ocurrió la muerte, Porter se termina marchando y luego de que Caroline le escriba su número y termina regresando a su casa junto a sus hijos y su esposa, con la cual no se ven muy seguido por el trabajo de ambos. Luego Porter se dirige a su trabajo, aunque en lugar de actuar como un profesional se comporta como un adolescente que no se anima a llamar a su crush, pero al final termina recibiendo impulso para llamar a Caroline siguiendo un consejo de la goma de mascar que suele consumir. Así que una vez en el apartamento de Caroline, ella le cuenta a Porter cómo se conoció con Simon durante un encuentro casual en un bar después de haber sido despedida de su último trabajo, y así pasaron horas conversando hasta que de repente él le pidió matrimonio y ella termina aceptando. Luego Caroline le muestra un video de Simon diciendo sus votos matrimoniales, aunque parecen más las notas del diario íntimo de un pervertido, y luego nuestro hombre le termina diciendo que no cree poder resolver el misterio de la muerte del director de cine. Por eso la mujer le recuerda cuando encontró a esa niña perdida cuando la policía no pudo, pero Porter le confiesa que en realidad la halló de casualidad sin proponérselo, y entonces la mujer le insinúa que si él no vino para ayudar entonces tenía otras intenciones, por lo que el reportero se termina marchando. Pero luego Porter se da cuenta de que se olvidó el teléfono, y cuando vuelve a entrar al apartamento sin permiso no tiene mejor idea que ponerse a revisar en el baño, donde termina encontrando a Caroline en la ducha. Entonces la mujer sale de la ducha mientras Porter tartamudea tratando de excusarse, pero para su sorpresa resulta que a ella le gustó la idea de ser observada, y mientras le dice que estaba pensando en él, por eso nuestro protagonista aprovecha la oportunidad para hacerle el delicioso sin saber que tenían un inesperado testigo. Luego Porter regresa a su casa con su familia y al día siguiente visita el lugar del crimen, donde resulta que el edificio fue demolido tratando de entrar a un cobertizo cerrado con candado, así que le pide ayuda al conserje del edificio de al lado, quien al final termina siendo poco servicial. Más tarde se reúne a almorzar con Caroline, quien lo termina llevando a la bóveda de un banco y le enseña un montón de memorias con filmaciones que Simon estuvo haciendo, dejándolo con la tarea de encontrar algo que lo ayude en la investigación. Entonces Porter se pone a mirar todas las filmaciones de este hombre que parecen cámaras ocultas, tomando algunos momentos de su vida, como una noche que sale con un amigo a recoger a una trabajadora de la calle y otro donde obliga a Caroline a confesar una historia poco feliz con su padre biológico. En eso nuestro protagonista recibe un llamado para juntarse con el Sr. Hobbs, pero cuando sale a la calle, Porter descubre a un calvo que parecía estar vigilándolo, así que se pone a perseguirlo sin ponerse a pensar que puede estar poniéndose en peligro, pero al final se le termina escapando. Luego se reúne con Hobbs, quien resulta que sabía de su aventura con Caroline, así que lo obliga a que encuentre una filmación comprometedora que ella no deja de mandarle, mientras lo amenaza de contarle todo a su esposa y arruinar su vida económicamente. Entonces ahí él vuelve a su casa, donde su esposa le cuenta sobre una extraña paciente que tuvo ese día, la cual era una hermosa mujer que decía tener dolor en las manos cuando en realidad estaban sanas. Así que el reportero se acuerda de Caroline en la ducha usando sus manos, por lo que le entraron las ganas de hacer el delicioso. Luego Porter llama a esta interesante mujer para que lo vuelva a llevar a la bóveda del banco y seguir mirando las filmaciones de Simon, así puede encontrar aquella que lo compromete
somete al señor Hobbs, pero al final no termina obteniendo buenos resultados. Pero nuestro hombre se acuerda de las películas de espías y entonces se le ocurre revisar una lapicera y así termina descubriendo una memoria USB escondida. Pero cuando se la pone a revisar solo termina descubriendo una desagradable broma por parte de Simon hacia su esposa. Más tarde vuelve a visitar a su nuevo amor y allí ninguno de los dos puede esperar para hacer el delicioso y al terminar ella le hace preguntas sobre su esposa para saber cuál es mejor en la... A lo que nuestro protagonista le dice que la prefiere a ella porque no hay hijos de por medio. Después de esto le termina preguntando sobre la filmación que le enviaba a Hobbs, pero resulta que Caroline también la estaba buscando ya que según ella no es la persona a quien se lo estaba enviando y que además ella contaba con la ayuda de nuestro protagonista para que averigüe dónde encontrarla. Entonces ella le explica que jugando a la verdad o reto con Simon, este la desafió a hacer el delicioso con la persona menos pensada mientras que él debía tomarle la mano a una persona a punto de morir y luego le entrega a su esposa una cámara oculta en una lapicera para registrar las pruebas. Así que Caroline consigue acostarse con Hobbs filmándolo todo, pero luego Simon se queda con la grabación sin cumplir su parte del trato. Por eso los dos se terminan peleando y rompiendo su relación hasta que el director se termina muriendo y por eso Porter se da cuenta de las verdaderas intenciones de ella. ¿Todo esto es solo para que te ayude a recuperar un archivo de vídeo? Entonces Caroline trata de convencerlo de que igualmente sí siente cosas por él. Luego Porter le insiste para que le cuente todos los detalles de esa noche, pero como ella no le cuenta nada, nuestro protagonista se termina marchando. Luego de regresar a su casa se vuelve a cruzar con el calvo, quien en lugar de escapar igual comete el acto cobarde de atacar de a dos a un hombre indefenso. Por eso terminan golpeando a nuestro protagonista hasta dejarlo muy herido. Al día siguiente Porter va a visitar al padre de Simon a un asilo, el cual está completamente inválido y no le responde sus preguntas. Entonces se pone a buscar por la habitación hasta encontrar una cámara de la cual termina extrayendo la memoria. En eso recibe un llamado urgente y enseguida lo vemos en el hospital donde sus hijos fueron internados por recibir disparos de los cobardes matones de Hobbs, que también se la agarran con niños inocentes al no encontrar la filmación de su jefe. Por eso la esposa de Porter toma la sabia decisión de llevárselos lejos de su vida para mantenerlos a salvo, mientras que nuestro protagonista se pone en modo Liam Neeson para encontrar a Hobbs y lanzarle una intimidante amenaza. Me convertiré en una gloriosa bola de fuego y me lo llevaré conmigo. Pero al final solo consigue un día de tregua para terminar con su misión, así que Porter termina volviendo a su desordenada casa para ver la última filmación conseguida, pero para su mala suerte tampoco es la que estaba buscando, por lo que nuestro hombre sale a buscar a la anciana que sale en el video y cuando llega a su casa vuelve a demostrar su habilidad para meterse fácilmente en residencias ajenas, encontrando la llave de casualidad, así que una vez dentro se pone a buscar y termina encontrando unos sobres con unos recibos a nombre de Simon hasta que de repente alguien entra a la casa. Entonces nuestro protagonista intenta esconderse, pero al final termina siendo descubierto por la dueña de la casa, quien lo confunde con un ladrón, pero Porter intenta tranquilizarla al presentarse con nombre y apellido, entonces consigue ser reconocido por la anciana ya que era una fiel lectora de sus notas. Así que descubre que ella es una vieja conocida de Simon y de su padre, y además resulta que el director le enviaba dinero a cambio del favor de cuidar del anciano y también de seguir sus indicaciones para enviar la copia de una filmación a Hobbs. Es una cosita tan pequeña. No tengo ni idea de qué puede contener. Así que Porter enseguida se pone a ver la dichosa filmación, la cual al final resulta ser de Hobbs contándole a Caroline cómo perdió su durante su juventud para luego mostrarle sus heridas mientras se pone a llorar como un bebé. Entonces ahí la mujer lo consuela mientras le susurra al oído algo que hizo con su padrastro de pequeña a cambio de un caballo que tanto quería. Y al final de todo, Hobbs la termina dejando satisfecha usando su lengua sin saber que todo había sido filmado. Luego Porter le alcanza la copia de la filmación a Hobbs, aunque ya daba igual porque justo era la última copia que iba a recibir, y después nuestro protagonista le confiesa a su jefe que al final terminó viendo el video. Pero en lugar de ofrecerle unas disculpas por haber herido a sus hijos, Hobbs solo le termina entregando otra llave que tomaron del apartamento de Caroline, la cual resultó ser la que abría un candado que llevaba al sótano del edificio donde murió Simon. Mientras Porter andaba revisando el lugar, en eso se termina encontrando con el conserje del edificio de al lado, quien le cuenta que la policía nunca revisó el elevador de carga del otro edificio, por lo que nuestro protagonista gasta sus últimos ahorros para realizar una excavación. Entonces termina encontrando entre los escombros la cabeza de un caballo hecho de jade verde y recordando algunas pistas de las filmaciones que había visto, revisa los controles del elevador y termina encontrando otra memoria de una cámara digital. Así que Porter se pone a verla inmediatamente, la cual se trata de una noche en la que Simon se lleva a Caroline al edificio que estaban por demoler y luego termina bloqueando todas las salidas y le rompe un caballo hecho de jade verde que Hobbs le había regalado, pidiéndole que le cuente qué pasó con su padrastro y el caballo. Entonces Caroline se empieza a asustar e intenta escaparse, a lo que Simon le comenta que solo puede destrabar el elevador con una llave que termina arrojando al piso hacia
haciendo que la mujer se agache para recogerla, por lo que él aprovecha para encadenarla a una trampa al estilo del juego del miedo. Así que Simon le insiste para que le cuente la historia con el padrastro, pero como Caroline sigue sin contarle nada, el director se termina tragando la llave que abre la cadena y acciona el elevador, poniendo en peligro la vida de su esposa. Pero de repente el ascensor se termina deteniendo y entonces Caroline aprovecha para asesinar al psicópata de su esposo con un pedazo de jade, con el cual también tuvo que usar para volver a conseguir la llave que Simon se había tragado. Más tarde Porter termina arreglando una cita con Caroline para hacerse el Sherlock y revelarle cómo terminó resolviendo el misterio, y entonces le termina haciendo la misma pregunta que nos hacemos todos para por fin saber cómo fue la historia con el padrastro y el caballo. Pero sin importar que estaba en un bar lleno de gente que la puede escuchar, la mujer se pone a contar cómo su padrastro le había prometido conseguirle un caballo mientras abusaba de ella, hasta que al final la pequeña Caroline lo termina consiguiendo, pero por alguna razón su padrastro termina matando al animal como si nada. Y después de esta historia que al final no era para tanto misterio, Porter se marcha despidiéndose de la mujer para siempre, pero al final vemos que no terminó volviendo con su esposa ni con sus hijos, y que a pesar de todo no se puede olvidar de lo vivido con Caroline. Eso fue Manhattan en la oscuridad. Comenten qué serie o película quieren que resuma para los próximos videos.